Voy a dar inicio a este programa del Centauro de los Llanos, refiriéndome a un pensamiento de él. No creo que España vuelva a conquistar ni un palmo del terreno que antes poseyó, mientras haya llanos, pampas y sabanas que conviden al hombre al goce de la libertad. Pero que la América del Sur llegue a ser lo que parece estar llamada a ser, obra será de muchos años. Las discordias internas continuarán mientras estén vigentes las causas de la anarquía. Yo tengo fe en el porvenir, pero no veo otro medio para que el pueblo pueda entrar sin peligro alguno en las vías de las reformas que exija el progreso, sino la educación propagada liberalmente en todas las clases de la sociedad. José Antonio Páez, nacido en el año 1790 en una casita a orillas del riachuelo Curpa, cerca de Acarigua. El penúltimo de 8 hermanos, era de ascendiente canario. Su padre, Juan Victorio Páez, empleado del gobierno colonial en el ramo del estanco de tabaco en Guanare, y la familia sin residencia fija por diversos motivos. Esta descripción nos revela qué lejos estaba el Centauro de los Llanos de las clases favorecidas de la época, un pueblo que apenas podía atender a las necesidades de la vida. Su aprendizaje rudimentario, el elemental, con la Biblia como texto de lectura en la escuelita de la señora Gregoria Díaz en Guama. Desde el inicio se le encauzó en el comercio, al que se dedicaban algunos miembros de la familia. En una bodega se le enseñó a detallar víveres, ocupando el tiempo libre en sembrar cacao. Tiempo después, y a un muchacho se le ocupó en negocios de consideración que requerían mucha responsabilidad. Era arriesgado por naturaleza, impetuoso, y su vida estaría llena de acciones cuya temeridad le granjearon la admiración, incluso de la oficialidad mantuana. Su mayor aprendizaje sería en el hato La Calzada, cuyo capataz, Manuelote, le dedicó los trabajos más penosos. Tenía entonces 17 años y se le asignó un salario de 3 pesos al mes. Pero dejemos que sea el mismo general Páez quien nos refiera su experiencia. Tocóme de capataz un negro alto, taciturno y de severo aspecto, a quien contribuía a ser más venerable la poblada barba. Apenas se había puesto el novicio a sus órdenes cuando con voz imperiosa le ordenaba que montase un caballo sin rienda, caballo que jamás había sentido sobre el lomo ni el peso de la carga ni el del domador. Como ante órdenes, sin réplicas ni excusa, no había que vacilar, saltaba el pobre peón sobre el potro salvaje, echaba mano a sus ásperas y espesas crines, y no bien se había sentado cuando la fiera empezaba a dar saltos y córcovos, o tirando furiosas dentelladas al jinete, cuyas piernas corrían graves peligros. Trataba de desembarazarse de la extraña carga que para él era insoportable, o despidiendo fuego por ojos y narices, se lanzaba enfurecida en demanda de sus compañeros en los llanos, como si quisiera impetrar su auxilio contra el enemigo que oprimía a sus ijares. El pobre jinete cree que un huracán, desencadenando toda su furia, le lleva en sus alas y le arrastra casi sobre la superficie de la tierra, que imagina a corta distancia de sus pies, sin que le sea dado alcanzarla. Zumba el viento en sus oídos, cual si penetrase con toda su fuerza en las concavidades de una profunda caverna. Apenas se atreve el aprendiz a peón a respirar, y si conserva abiertos los espantados ojos es solamente para ver si puede hallar auxilio en alguna parte, o convencerse de que el peligro no es tan grande como pudiera representárselo la imaginación. El terreno, que al tranquilo espectador no presenta ni la más leve desigualdad por tratarse de los llanos, para el aterrado jinete se abre a cada paso encimas espantosas donde él y la fiera van seguro a despeñarse. No hay que esperar más amparo que el que quiera dar el cielo y encomiéndase con todo fervor a la Virgen del Carmen, cuyo escapulario lleva colgado al cuello, aguardando por momentos su último instante. Al fin cesa la angustia, pues el caballo se rinde de puro cansancio y abandona poco a poco el impetuoso escape que agota sus fuerzas. Cuando repite la operación, ya el novicio llanero tiene menos susto, hasta que al fin no hay placer para el más grande que domar la alimaña que antes le había hecho experimentar terrores inexplicables.
Las sospechas de Manuelote en relación a mi persona hicieron que me tratase con mucha dureza, dedicándome siempre a los trabajos más penosos como domar caballos salvajes, pastorear los ganados durante el día bajo un sol abrasador, operación que exigía de mí mayor vigilancia y la que yo más odiaba, cortar con hacha maderos para las cercas y finalmente arrojarme con el caballo a los ríos cuando aún no sabía nadar, para pasar como guía los ganados de una ribera a otra. Recuerdo que un día al llegar a un río me gritó: «Tírese al agua y guíe al ganado». Como yo titubease manifestándole que no sabía nadar, me contestó en tono de cólera: «Yo no le pregunto a usted si sabe nadar o no. Le mando que se tire al río y guíe al ganado». Después de vivir 2 años en el hato de la calzada, pasé a la del Pagüey, propiedad también de Pulido, con el objeto de ayudar a la tierra y a cobija de algún ganado para vender. Allí tuve la buena suerte de conocer a Pulido, quien me sacó del estado de peón, empleándome en la venta de sus ganados. Sin embargo, acercábase la hora de la redención y Venezuela se disponía a conquistar su libertad. Con los sucesos de 1810 comenzaron a levantarse por todas partes fuerzas para resistir a los españoles y fui llamado por primera vez al servicio del ejército patriota, alistándome en el escuadrón de caballería que mandaba en Barinas don Manuel Pulido. Sin embargo, poco tiempo duré. El país había sido ocupado por el realista jefe Domingo Monteverde y comenzó el estado de opresión militar. Me retiré con licencia indefinida y el grado de sargento primero. Era imposible entonces toda resistencia. En ese tiempo se consideraba un crimen cualquier oposición al gobierno español y no podía excusarme de una comisión que me fuera dada para conseguirles ganado y caballos mansos y llevarlos al cuartel general de Barinas. Con ocasión al encargo me conoció Tiscar, invitándome a formar parte del ejército realista con el grado de capitán de caballería. Un mes después se me remitió despacho con el nuevo nombramiento, pero me excusé de recibirlo a fin de arreglar algunos asuntos personales, que estaría de vuelta en el término de 3 días para cumplir la comisión dada por el español Tiscar. Pero estaba decidido a no servir en el ejército español e ir a buscar a los patriotas para reunirme con ellos, lo que efectivamente hice. En el pueblo de Santa Bárbara, después de haber cruzado las montañas de Pedraza, encontré al patriota Manuel Pulido, al comando de algunas tropas, y me incorporé con él marchando hacia Barinas. Después de la victoria de José Félix Rivas en Iquitao, Tiscar y sus hombres habían resuelto abandonar Barinas. El nuevo gobierno establecido por los patriotas en Barinas comenzó a organizar tropas y allí se me confirió el grado de capitán en el ejército patriota, en reconocimiento por no haber aceptado el mismo nombramiento en el ejército español. Prisioneros realistas con vida y en libertad para regresar a sus casas. Tal vez se trató de un acto de bondad, de misericordia al vencido, o fue quizás simple estrategia militar. También pudo tratarse de la convicción de hacer de sus hombres un grupo de guerreros cohesionado y leal a su conducción, por aquel viejo refrán que dice que en la unión está la fuerza. Lo cierto es que vigente y en todo su fragor el decreto de guerra a muerte de Bolívar y la ferocidad que destacaba a Páez como guerrero en el campo de batalla, terminada la contienda, José Antonio Páez se mostraba indulgente y generoso para con los prisioneros, perdonándoles la vida. Por lo general se trataba de llaneros venezolanos que servían a la causa del rey de España. Siempre les trató bien y muchas veces los dejó en libertad para desertarse si querían regresar a sus casas. Los conocía y eran sus iguales, peones de haciendas de los pueblos de Barinas y Apure. Esa conducta benevolente le ganó la buena voluntad de muchos de estos hombres, lo que hizo que buen número de ellos se incorporaran progresivamente a sus filas para convertirse más tarde en lo que sería el sostén de la independencia de Colombia. La singular epilepsia del guerrero. Páez lo llamaba una violenta excitación nerviosa, al principio de todo combate, que le impelía a adelantarse a sus hombres para recibir los primeros golpes, lo que hubiera hecho muchas veces si sus compañeros con grandes esfuerzos no lo hubieran contenido en muchas oportunidades.
Repuesto del episodio tan singular, montaba a caballo y poniéndose a la cabeza del escuadrón, gritaba ordenando el avance para cargar sobre el enemigo. Pero en una ocasión estuvo a punto de no contarlo. El episodio tuvo lugar en el año 1821 en la batalla de Carabobo, acometido repentinamente del terrible ataque en el ardor de la lucha y en medio del enemigo perdió el sentido. Pudo haber muerto si un comandante de la caballería realista, Antonio Martínez, reconociéndole, no le hubiera sacado del lugar. Tomó las riendas del caballo de Páez y montando en las ancas de este a un teniente de los patriotas llamado Alejandro Salazar, para sostenerlo sobre la silla, ambos los pusieron a salvo. Páez nunca supo los motivos que movieron al realista Martínez para ejecutar ese acto inesperado, incluso providencial, salvando a Páez de una muerte segura, incluso a manos de quien fuera su salvador. Martínez era un llanero de calabozo y siempre sirvió a los españoles desde los tiempos de Boves, con justa fama de ser una de sus más terribles lanzas. Los mejores guerreros de José Antonio Páez. Se distinguieron entonces, como de costumbre, los capitanes Genaro Vázquez, Nonato Pérez, Miguel Antonio Figueredo, Antolín Mujica, Francisco Hurtado, Hermenegildo Mujica, Gregorio Brito, Pedro Camejo y Juan Antonio Romero, siempre a la vanguardia en cada refriega. Por supuesto, no menos mérito tienen quienes acompañaron al general Páez en la lucha por la independencia. Yvette Boy Producciones, Venezuela.